La doctora Nelly Sigó es doctora en Historia del Arte por la UNAM. Ujú. Profesor investigador titular C de tiempo completo, bueno, Sistema Nacional el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Ya en el alto nivel, y sus líneas de investigación van la historia del arte en la Nueva España e Hispanoamérica, y religión y cultura. En cuanto a sus proyectos, pues es la pintura virreinal en Michoacán, particularmente, y también Andrés de Concha y el retablo de Coixtlahuaca, ¿sí? Bueno, no puedo leer tantos cursos que has dado, pero básicamente se resumen en historia del arte, historiografía general e historia de España, ¿sí? Y, bueno, tiene muchas publicaciones, muchos artículos. Voy a citar uno del 2019 que se llama Santa Teresa y los movimientos positivos del alma. En Jessica Ramírez Méndez, Mario Sarmiento y Manuel Ramos Medina, en la presencia de la Orden del Carmen Descalzo en la Nueva España. Interacciones, transformaciones y permanencias. Pero tiene muchísimos. Por ejemplo, Pintura Virreinal en Michoacán, volumen 2, publicado por el Colegio de Michoacán. Otro, Los Virreyes y la circulación de objetos y modelos en Análisis del Museo de América, por decir simplemente a unos cuantos. Bueno, otro en el 2017, Las Custodias del Águila Bicéfala, los libros de las Cortes. Y otro, que ves, Engaño Colorido, un título muy sugestivo, ¿eh? En los libros de la Corte, en España, monográfico 5. Bueno, ¿para qué hablar más de tu currículo? Mejor te escuchamos, y yo voy a apagar también mi micrófono porque los perros están muy alterados, yo creo que por el robo. Entonces pero sí sigo presente, Nelly, a nombre de la Universidad Anáhuac, del Museo Sumaya y del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Te damos las gracias por estar con nosotros en este viernes, y pues por tu tiempo, la generosidad que nos has ofrecido para impartir esta conferencia. Y pues nuevamente muchas gracias, y sin más te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias Manuel. Muchas gracias por la invitación, tanto para el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, que diriges hace tantos años con tanto tino, al Museo Sumaya, y por supuesto a la Universidad de Anáhuac por la invitación a participar en este curso. Estoy abriendo la pantalla en este momento. Ahí está. Voy a mover un poco esto. Uy. Ok. Después de haber escuchado con mucha atención e interés a los conferencistas que me precedieron en este curso, que hicieron amplios y eruditos recorridos por la pintura, en el caso de Héctor Pallares, la arquitectura y sus estilos de la mano de Abraham Villavicencio, y la iconografía con Javier García Luengo en esta semana, me pareció oportuno proponer una visión desde la historia de la imagen en la Iglesia, sintetizado por supuesto, y de manera particular la manera en que se organizó un lenguaje plástico que no sin dificultades diera cauce a un conjunto de ideas de importancia fundamental para sustentar a la religión cristiana. De modo que esta conferencia está claramente dividida en una primera parte en la que veremos la transformación del símbolo en construcciones figurativas, y una segunda parte donde expondré algunas de las discusiones más importantes que se dieron en el seno de la Iglesia
en torno al uso de la imagen antes del Concilio de Trento, que es a lo que se refirió García Luengo, es decir, antes de 1563. Para finalizar con el fenómeno de la palabra en la hibridación de la imagen que sucedió en Nueva España con la llegada de la cultura europea a finales del siglo XV, más de 50 años antes de la celebración de Trento. Como una religión que nació perseguida, las principales ideas del cristianismo se forjaron en una construcción simbólica que se prolongó a lo largo de los primeros siglos de la era cristiana, comenzando por el nombre de Cristo, que le daba sentido y la diferenciaba de cualquier religión anterior. El crismón, que es lo que estamos viendo, es el anagrama de Cristo formado por las letras griegas entrelazadas, Ji y Ro, que son las primeras letras de la palabra Christos, del nombre. Como en el caso el nombre de Cristo aparece en muchas oportunidades flanqueado con el alfa y el omega, las primeras letras del alfabeto griego, que remiten a la idea de Cristo como principio y fin. Quizá algunos recuerden las palabras del Apocalipsis, profecía revelada a Juan: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esto es una cita del Apocalipsis. A esta relación entre las Sagradas Escrituras y las imágenes me voy a referir de manera constante en esta primera parte de la conferencia porque es donde se asienta la segunda. Otros dos símbolos que aparecen a veces solos y a veces relacionados son el ancla y el pez. En el cristianismo primitivo, el pez evoca en primer lugar a Cristo por razones filológicas. La palabra griega ixtis, que designa el pez, constituye el acróstico de la expresión Jesus Christus Theo Ios Soter, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. En cuanto al ancla, nuevamente las Escrituras nos dicen que la esperanza que se propuso al pueblo por medio de Jesucristo sirve al alma como un ancla segura y firme. El ancla, por tanto, se convierte en el símbolo de la esperanza en la resurrección. El cordero es, así como el pez, en este caso la imagen de Cristo, pescador de almas, es uno de los símbolos crísticos más fuertes. En relación, por supuesto, a los 4 primeros apóstoles que pescaban en el lago cuando Cristo los reclutó para su tarea, y por lo tanto, en estas representaciones que aparecen en las catacumbas, es bastante frecuente encontrar a la figura del pescador. Y como les decía, en esta interesantísima síntesis de imágenes que traté de armar, ahí está, porque me estaba yo tapando mi pantalla, en esta, donde se ve con claridad las ideas centrales ya del Cristo cargando un animal, puede ser una oveja, puede ser un cordero, en el centro, tal como aparecen en las catacumbas de San Calixto y en las de Santa Priscila, imágenes que van a derivar finalmente en esta codificación que vemos en la parte superior izquierda de Cristo cargando el cordero, y que evidentemente se relacionan con la cultura clásica, como en estas dos imágenes del Hermes Crióforo y el Moscóforo del siglo IV, donde de la manera más frecuente, tal como sucedía en este momento, el campo semántico de las imágenes se fue ampliando
y abordando no solamente aquellas historias, mitos en las cuales se sustentaban, sino incorporando las nuevas ideas, en este caso, la idea de un Cristo pescador, la idea de un Cristo que es el Cordero de Dios. Es evidente que en el Nuevo Testamento se basa, pues, o es esencial la exclamación de Juan el Bautista al ver a Cristo durante el episodio del bautismo en el Jordán, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios. Esta idea del Cordero aparece representado en muchísimos ejemplos, de los cuales he seleccionado algunos, ¿sí? Que sean muy claros. El buen pastor, representado como Cristo en la parte superior, rodeado de sus apóstoles, y las ovejas en la parte inferior, y en el centro de este mosaico del ábside de la iglesia de Santa María Trastevere en Roma del siglo IX, aparece Cristo ya con el nimbo que lo diferencia del resto. En este tímpano de San Isidoro de León en España, alrededor del 1100, aparece con toda claridad el Cordero, además relacionado con la cruz, símbolo de su muerte y por lo tanto de la esperanza de la resurrección. Y en el ábside de San Clemente de Taúl del 1133, esto es, en 1123 se inauguró la iglesia, se encontró una fecha no hace mucho tiempo, 1123, y las pinturas del ábside que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, vemos exactamente la relación de nuevo entre el símbolo con el Pantocrátor, Cristo bendiciendo en el centro de una mandorla, de un espacio sagrado, la mano de Dios, Dextera Domini, y el Agnus Dei, el Cordero de Dios, con los ojos tal como aparece descrito nuevamente en el Apocalipsis de Juan. Esto es una religión que está basada en símbolos, pero que está comenzando a ampliar esos símbolos, ese repertorio, saliendo de estas zonas donde solamente es el nombre, el animal, la mano, y pasa a la representación de la figura. Esto, que por supuesto lleva siglos de transición, digamos, lo estoy simplificando para que lleguemos a alguna parte, porque si no nos quedaríamos solamente en los primeros siglos del arte cristiano. En los primeros siglos, en los siglos XI y XII, en el occidente medieval, se produjeron cambios importantes en las expresiones artísticas cambios relacionados con transformaciones en la sensibilidad religiosa, ¿no? He tomado como ejemplo este crucifijo de don Fernando y de doña Sancha que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. La imagen de abajo se ve que en el extremo de la cruz dice don Ferdinandus Rex, Sancha Reina, Regina, por eso se ha podido fechar con tanta precisión en el 1063. Y lo elegí por lo que significa esta crucifixión, porque Cristo está vivo sobre la cruz, y ya no está la cruz sola, sino aparece el cuerpo de Cristo. Es la transformación de la cruz en crucifijo que favorece la contemplación de la humanidad de Cristo. Este no es un fenómeno aislado, sino que respondió a un cambio en la mentalidad general. Se intensificó el recurso de las representaciones visuales
para provocar estados psicológicos que facilitaran el acceso a la experiencia religiosa. Fue entonces cuando hizo su aparición la imagen de devoción, que se expandió durante la Baja Edad Media, imagen devota ligada a una forma de piedad individual. A partir del relato del crucifijo hablando a San Francisco, que es la escena que estamos viendo, tal como Giotto la representó en la Basílica de Asís en el 1290, estamos a finales del siglo XIII, y que es el famoso momento en que el crucifijo de San Damián le habla, es una de las primeras experiencias que cuenta en la biografía de Celano sobre San Francisco, consideradas como milagrosas, y a partir de este momento se desarrolló una intensa práctica devota, pasando de la iglesia al espacio privado y adoptando contenidos diferentes, del milagro al consuelo, es decir, de lo extraordinario al consuelo ordinario, al consuelo que se puede obtener a partir de la relación con la imagen. Esta imagen, a la que se ha llamado imagen de piedad, imago pietatis, que conservó la misma característica, servir para la identificación psicológica del devoto con la pasión de Cristo. A comienzos del siglo XIII, un papa, el Papa Inocencio III, compuso una oración y una indulgencia de 10 días para quienes rezaran a partir de frente a una reliquia que lamentablemente ha desaparecido. Se sabía que era una de las veras efigies, ¿no? De las consideradas veras efigies de Cristo, paño de la Verónica, que en 2 oportunidades desapareció de Roma. Pero esta es una del siglo XV, que tiene esta relación, digamos, es la Verónica o Santa Verónica, exhibiendo, ¿no?, el lienzo en el cual quedó impreso el rostro de Cristo. Pero lo que tiene de importante esto es que las autoridades eclesiásticas están reconociendo el poder sobrenatural de algunas representaciones y otorgan indulgencias particulares a prácticas devotas desarrolladas en presencia de la imagen. Como veremos, es una costumbre que se continúa, la veremos con toda claridad en Nueva España. La derivación del significado de la indulgencia, desde la disminución de la penitencia hasta la remisión del pecado, tuvo por efecto acrecentar en el curso de la Edad Media el prestigio de las imágenes ligadas a esta práctica en tanto medios de obtener la vida eterna. Estos factores reunidos han sido analizados por varios autores. Esto es exactamente lo que iba a hacer, apagar el celular, que no me había dado cuenta que lo había dejado prendido. Estos factores reunidos han sido analizados por varios autores, muchos e importantes. Ahora les voy a mostrar algo de bibliografía, porque vi en las sesiones anteriores que tienen interés en esto, en la bibliografía. Estos autores que han trabajado sobre este tema reconocen el inicio de una piedad cristiana occidental desarrollada a partir de las imágenes. La imagen es vía de oración, es decir, un medio de oración, un medio de salvación y depositaria de virtudes milagrosas, símbolo de identidad de la colectividad cristiana. Sin embargo, en el contexto de una concepción del cristianismo como religión de la espiritualidad interior, los movimientos considerados heréticos fueron los primeros en oponerse a una práctica religiosa ligada a representaciones sensibles. Pero en realidad, donde se manifestaron claras oposiciones a estas tendencias fue en el seno de la propia Iglesia Católica.
Una prueba de esto es el debate entre San Bernardo y el abad Suger. San Bernardo alentaba en la reforma cisterciense de la orden benedictina, criticaba las iglesias romanas pobladas de imágenes que distraen la contemplación interior y orientaba, a pesar de que reconocía la función didáctica de las imágenes, se orientaba y proponía una piedad altamente intelectualizada que encontrara su alimento en los libros más que en las representaciones visuales. El abad Suger, en cambio, tenía una posición contraria. Cerca de la teología neoplatónica, consideraba que la belleza, es decir, la luz y el color, básicamente la luz y el color, tal como sucede con la transformación de este espacio, con los efectos de la luminosidad, el esplendor de las imágenes son un camino que permite al hombre, en especial el iletrado, y voy a volver sobre esto, y permite al hombre iletrado a elevarse hasta percibir lo inmaterial. Esta concepción fue la que inspiró la reforma de la Iglesia que estamos viendo. Las polémicas y debates sobre las imágenes en los siglos XII y XIII dieron como resultado una profundización en este terreno. El asunto es que se convirtió en fórmula el resultado de este debate, que es la predicación muda, ¿sí? La predicación muda, la muta predicatio. ¿Cómo se llega a la predicación muda? Pues una de las posiciones es la de San Buenaventura, que tiene en su argumento una triple justificación acerca del uso de las imágenes. Y es la primera, recuerden lo que les dije de los iletrados, vuelve San Buenaventura en el siglo XIII sobre lo mismo. Las representaciones sirven de escritura a los iletrados, estimulan la devoción de los fieles y ayudan a memorizar la historia cristiana. Esto es el origen de una posición que ahora vamos a redondear y que es de una trascendencia sustantiva para el desarrollo del arte cristiano. Del otro lado está Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Quien argumenta que hay un doble movimiento de imagen, hay un doble movimiento del alma hacia la imagen. Por un lado, uno que va hacia la imagen en tanto que es una realidad, una pintura, una escultura, una madera, algo que se ve, algo que se puede inclusive tocar. Pero el otro movimiento que va hacia la imagen en tanto que es la imagen de otra cosa. Esto es la representación de Dios Padre, de Jesucristo, de María, de un momento, ¿sí? Por lo tanto, estos movimientos del alma que propone Tomás de Aquino hacia la imagen son también no solo importantes, sino decisivos en el debate. ¿Cuál es el debate? Lo sintetiza de esta manera Guillermo Durando Durandus en el Rationale Divinorum Officiorum de 1283, donde dice: la pintura parece conmover al espíritu más que la escritura. Ciertamente, a través de la pintura los hechos están puestos ante los ojos, aunque a través de la escritura la acción es retenida en la memoria, pero por medio del oído se comunica menos el espíritu. Esto es, la polémica es, ¿qué es más importante? ¿La palabra, lo que oímos, o, en esta polémica, el de la intervención de los sentidos, o la vista, lo que vemos? Y entonces, según algunos de estos argumentos, muy largos además, y muy eruditos, y con una cantidad de apoyos y de una discusión muy profunda, pero lo que nos están diciendo es, de los sentidos, ¿cuál es el más importante y el menos engañoso? ¿Cuál es el que nos permite retener mejor
la esencia, la idea, lo que percibimos en el movimiento del alma hacia la imagen. El oído, lo que oímos en una construcción a veces muy difícil, con una retórica compleja, en un sermón, por ejemplo, o lo que vemos, esta imagen de una piedad simple, donde cae el cuerpo muerto de Cristo sobre la falda de su madre, sobre el regazo de una madre que se toca el pecho con un gesto de dolor y que evidentemente genera una emoción, empatía, adhesión en el que está viendo, en quien está viendo, en quien está mirando. Y esta, aunque tengamos que hacer aquí, y este será ya el momento de la diferencia, de establecer la diferencia entre ver y mirar, como dice Didi Huberman. Ver es simplemente el gesto de acercarnos a, por medio de una acción física de nuestros ojos, a comprender, a aprender algo. En tanto, la mirada es el ejercicio consciente, el uso de la conciencia para captar de la imagen estas ideas sustantivas. Esto que parece sencillo es realmente la base de esta posición. La relación entre las Sagradas Escrituras reservadas a los doctos y la pintura destinada a los incultos, que va a tener, por supuesto, y que tuvo consecuencias fundamentales para la cultura occidental. Aún con distintas posiciones, todos consideraban a las pinturas como instrumentos útiles de enseñanza y de edificación, además de incitar a la experiencia religiosa. Bueno, podríamos hablar durante horas de la relación, por ejemplo, que se ha establecido entre las beguinas, ¿no? El culto y devoción por esta escena de piedad de la madre abrazando a su hijo, y finalmente como una de las consecuencias, esta devoción al cuerpo de Cristo y la instauración, por ejemplo, de la fiesta de Corpus Christi. Pero al mismo tiempo en que está sucediendo esta transformación, hay una mayor expresión, tal como acabamos de ver en la imagen anterior, de los sentimientos, de las emociones. En este caso es Magdalena abrazando la cruz, ¿sí? Y María caída, desmayada, ¿sí? De dolor frente a la muerte de su hijo. Es decir, unas emociones desbordadas que hasta un siglo atrás, inclusive, eran impensadas, ¿no? Esta expresión de las emociones se acompaña con una transformación visual. Esto es, estamos viendo a Giotto, estamos viendo la Capella Scrovegni y la conquista, la gran conquista del Trecento, en este caso inicios del 1305 del siglo XIV, donde puse estas dos escenas, no solamente porque se ve con claridad el tratamiento volumétrico de los cuerpos, ya no son cuerpos planos que hay que adivinar nosotros como personas que tenemos volumen, tenemos que adivinar en el plano, sino que hay un volumen dibujado que nos permite creer que esas figuras están ahí, están en un espacio, están en ese espacio. Además, claro, del uso intencional del color, donde el amarillo, en este caso, en las dos escenas en las que Judas está recibiendo del lado izquierdo a las monedas y del otro lado donde está besando a Cristo para señalar quién es. Y por supuesto que lo que hace Giotto es pintarlo a Judas con amarillo, que es el color de la traición. Una larga historia que en otro momento, si hacemos otro curso de este tipo, podríamos hablar de la intencionalidad y significado de los colores.
El asunto es que, como ven, en la escena del beso, el cuerpo inclusive de Judas se marca abajo de la capa, ¿sí?, que se pliega sobre el hombro de Cristo, lo que da esta sensación de volumen. Este logro del volumen, de la conquista del cuerpo, es acompañado con este sentido de la conquista de la emoción. Transformaciones que se van dando en el ámbito de la imagen religiosa, que están adecuadas y cada vez con mayor cercanía a esta idea de que la imagen busca conmover, generar piedad, acercar al creyente a las ideas fundamentales, en este caso el dolor de María, el dolor de la Madre de Cristo frente a su Hijo muerto. Pero a eso hay que agregar algunas otras cosas. Esto es, pasamos muy rápido, como les decía antes, es una visión rápida de algunos temas, a la conquista de la construcción del cuerpo, ¿sí? De esos cuerpos esquemáticos que veíamos casi planos, ¿no? Pasamos desde el Trecento con Giotto y particularmente con Masaccio, donde a la conquista del cuerpo, de la construcción a partir del canon, un canon que se establece a partir de las medidas de la cabeza y que son las conquistas del humanismo, de la cultura humanista, y que, por otro lado, permite la construcción de un cuerpo nuevamente, no solo con volumen, sino creíble, en tanto que el canon permite identificarse con ella, sino además la conquista del espacio a partir de la perspectiva. Todos estos cambios trascendentales que hacen del Renacimiento la época gloriosa de la historia del arte se unen además con el problema del cuerpo y de la desnudez. Estas dos imágenes que puse juntas son, claro, es obvio, la misma escena, que es la expulsión de Adán y Eva del paraíso, pintado por Masaccio en principios del siglo XV, 1424-25. Masaccio murió muy joven, una de las últimas obras que realizó, donde hay muchas cosas que quiero decirles. Por un lado, que del lado izquierdo la estamos viendo tal como el siglo XVII la quiso ver. Esto es cubriendo la sexualidad de Eva y de Adán con unas hojas, ¿no? Que fueron agregadas, como se agregaron en muchas pinturas, capas, paños, hojas, flores, pájaros, para ocultar el cuerpo en la genitalidad de los cuerpos. Y a partir de 1990, cuando se restauran estas pinturas y salen, ¿no?, a la luz los cuerpos tal como los había dejado Masaccio. Pero lo que me interesa mostrarles también es que además de la exhibición de la desnudez, Masaccio desnudó otra cosa, el dolor. Desnudó el dolor, la expresión, el sentimiento. Y vemos entonces cómo Adán se cubre el rostro, que es generalmente lo que las personas hacemos ante un gesto de dolor o de vergüenza, y Eva abre la boca de manera tal que se puede escuchar el grito de su llanto, su lamento. Masaccio abre el sentimiento, lo expresa de manera tal que podemos oírlo, lo hace sensible, lo hace más sensible aún, y pone además en desnudo no solo el cuerpo, sino el alma de Adán y Eva. Y esto es lo que hace la cultura humanista y esto es lo que hace el Renacimiento, y por eso es esta época tan trascendental donde el pensamiento religioso de algún modo alcanza el momento en que puede decir lo que quiere decir sin muchas de las pegas posteriores, ¿sí? Y exhibe, tal como Masaccio lo hace,
estos sentimientos. Esta idea, no sé si, ok, perdón, puse mal la anterior imagen. Bueno, esto nos lleva a que en una época muy cercana a esto que estamos viendo de Masaccio, en las pinturas murales de la iglesia de San Francisco en Eslovaquia, en Poniki, se pinta esta escena de la crucifixión, que como ustedes ven, tiene mucho de lo antiguo, pero también ideas muy contemporáneas. Me voy a detener un momento en esto, porque nos estamos acercando al momento en que la cultura europea descubre las Indias, o lo que ellos llaman las Indias. Y se encuentran estas culturas, con todas las consecuencias que conocemos, cada una con un lenguaje plástico. ¿Cuál es el lenguaje plástico que traen los europeos? Esto que estamos viendo, que viene sufriendo una serie de transformaciones, una evolución, unos cambios importantes, sustanciales, ¿sí? Pero también en lo que están diciendo. Y aquí en la crucifixión se ve con claridad. Por un lado, del lado izquierdo para nosotros de la pantalla, de uno de los brazos de la cruz sale una indulgencia para el Papa, y abajo la Iglesia está recogiendo en un vaso la sangre de Cristo. Volvemos al símbolo, ¿sí? Volvemos al símbolo, pero integrado ya en una figuración más compleja. Del otro lado, del brazo derecho de la cruz para nosotros, la sinagoga ciega, de nuevo el símbolo. La sinagoga no supo ver, no supo entender, y aparece de pie sobre un burro, mientras que la iglesia aparece de pie sobre los 4 animales, que son los animales que representan a los evangelistas, San Mateo, San Juan, San Lucas, San Marcos. Esto que quise poner aquí, igual que esta figura que ahora vamos a analizar, tiene que ver con este momento, porque si no, nunca vamos a llegar al arte novohispano. Voy mirando yo la hora y ya son las 17:38. Pero lo que quiero, lo van a entender, aunque pongan menos ejemplos, creo que ya les he mostrado mucha pintura novohispana, pero van a entender lo que quiero decirles. Esto es que la pintura novohispana no surge ex nihilo, no surge de la nada, o de los pintores, simplemente porque los pintores que llegaron, más los pintores que aquí se aprendieron, sino que es una secuencia lógica de una serie de ideas y tradiciones visuales, figurativas, de representar el mundo tan complejo de este tipo de imágenes religiosas, ¿sí? Y que si no las entendemos así, en la larguísima duración, parece como si fueran imágenes que aparecen simplemente. Ahora vamos a ver algunas. ¿Por qué elegí a Fernández Gallego, Cristo bendiciendo del Museo del Prado en 1492? Porque, no solo porque está en el año exacto, ese año, el año, ¿no? Sino porque además aparecen, además de nuevo de la iglesia y la sinagoga, la iglesia del lado izquierdo de nuestra pantalla, con una bandera de triunfo, tal y como se la va a representar infinidad de oportunidades en América, y la sinagoga del otro lado, esta vez no ciega, está llevando las tablas de la ley, las tablas de Moisés, está llevando entre las manos, pero que se tuerce, se cae, está como perdiéndose de esa cercanía con Cristo. Pero además, al lado de Cristo, sobre los laterales, los ángeles sostienen unas filacterias. Esto me importa mucho porque el trabajo que estoy haciendo en este momento tiene que ver justamente con esto, con la palabra y la imagen. Estas filacterias, que les daré una explicación muy rápida,
No sé si alguno de quienes estén escuchando en este momento ha tenido la buena experiencia, la oportunidad, digamos, de ver el rezo de un hombre judío que usa unas largas cintas donde están escritas frases sagradas. Esas largas cintas están en unas cajitas y esas cajitas se ponen en la frente y se ponen en un brazo. Y después empiezan a enrollarse en el brazo hasta que terminan en la mano y así se hace el rezo. Esas, que es de donde se deriva estas filacterias, estas cintas enrolladas con palabras sagradas, ¿sí?, que se incorporan a la pintura tempranísimamente y que nos remiten a un universo de explicaciones. Esta, de nuevo, la relación entre la pintura y el texto. Y en muchos casos, el texto bíblico, generalmente las Sagradas Escrituras. Este mundo simbólico con el mundo formal se unen en México. Y cuando quiero decir se unen, lo digo seriamente, se unen. Esto es, habrán ustedes leído, y seguramente es posible que se siga sosteniendo, que las maravillosas cruces atriales del siglo XVI se hicieron así para evitar la representación del cuerpo de Cristo y así evitar las idolatrías y cosas por el estilo. Las cruces atriales son la expresión simbólica más clara de esto que venimos hablando, de la manera en que los símbolos expresan historias e ideas complejas, historias que se pueden narrar siguiendo simplemente los símbolos aquí representados, y que fueron una práctica mnemotécnica de ilustración, de enseñanza didáctica, que fue utilizada durante siglos en el seno de la Iglesia. Por lo tanto, en estas maravillosas fotografías de Dolores Dalhouse, robadas de un artículo publicado por Consuelo Maquíbar, donde el blanco y negro permite ver la fantástica excelencia de las cruces, lo único que pido es que vuelvan por favor al crismón, vuelvan por favor al pez, tal como lo vimos al inicio, vuelvan por favor al pastor o al pescador sacando un pescadito y resulta que está hablando de la salvación del alma, ¿sí? Y pensemos en ese mundo simbólico y en toda la narración y en todo el relato que se puede hacer a partir de la lectura de estas cruces. Estas no fueron las primeras construcciones simbólicas, ¿no? Pero sí, muy rápidamente lo que sucedió fue la creación de un lenguaje híbrido que necesitaba contar una historia. En estas hojas, que son las pocas que quedan del lienzo de Tlaxcala, lamentablemente desaparecido, que se conservan en la Biblioteca Benson de la Universidad de Texas en Austin y que son fechables aproximadamente entre 1530 y 1540, vemos de nuevo como dos lenguajes, un lenguaje de símbolos y un lenguaje figurativo occidental, se unen para formar un nuevo relato. Del lado izquierdo de nuestra pantalla vemos a Cortés, identificado, además dice don Fernando Cortés, claramente abajo, exactamente abajo de él y con un hermoso huipil rojo marina, y del lado derecho una serie de individuos que vienen caminando, aproximándose hacia Cortés, ya en un intento de realizar las figuras con cierto volumen, pero cada uno de ellos lleva sobre la cabeza el símbolo, y voy a utilizar la palabra símbolo exprofeso, el símbolo que remite a su lugar de origen.
De nuevo, una cultura simbólica y otra cultura simbólica que se unen, distintos símbolos, pero se unen para contar una nueva historia, que es un encuentro. Pero no solamente se unen con sus símbolos, sino también con un sistema de representación. En este caso, el otro pequeño detalle de este fragmento de Tlaxcala, donde de nuevo Marina, identificada, Cortés en el centro y Xicoténcatl sentado, igual que Cortés, lo cual es absolutamente fantástico. Ustedes saben que en las primeras representaciones, en algunos de los códices, ahora vamos a ver algunos, mientras Cortés está sentado, los indios están de pie, como en el caso anterior, o sentados a la manera de los indios, casi como en cuclillas en el piso. En este caso, lo que se hizo fue quien pensó o quien dibujó algo complejo para el lienzo de Tlaxcala, es poner la famosa silla de manos, ¿no?, para los dos representantes de los dos grupos poderosos en ese momento. El indígena trae además sobre la cabeza el símbolo de su lugar. En otro de los espacios plásticos documentales donde se reproduce esta hibridez cultural es en el famosísimo Códice Osuna, que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, fechable en 1565, donde aparece uno de los puntos que a mí me interesa más en este caso, y es la apropiación de un símbolo, el símbolo de la palabra, utilizado por el virrey don Luis de Velasco, que es esta vírgula que aparece frente a su cara, y por don Esteban, el juez, obviamente el juez indígena. Del otro lado, como saben, el documento está escrito en partes en castellano y en parte en náhuatl, y en la parte de abajo tiene el dibujo de los tributos, bastante difícil de descifrar porque no hay posibilidades de relacionarlos con un sitio, pero eso es una historia distinta que no voy a contar en este momento. Lo que me interesa es ver cómo el visorrey, el virrey y el que está recibiendo las varas, los alguaciles y el nahuatlatos, todos traen la vírgula de la palabra. Esto es, así como el documento es bilingüe, desde el punto de vista que está escrito en castellano, pero también está escrito en náhuatl, desde el punto de vista de la imagen, también está utilizando una forma occidental de representación a la que ya se incorporó con una rapidez fantástica una de las maneras indígenas de indicar el uso de la palabra. Esto que vemos en esta maravillosa fotografía, yo robo mucho, pero digo de dónde, esto está robado de Arqueología Mexicana, esa revista a la que tanto admiro y leo, y es de la iglesia de Ixmiquilpan, donde se representó en la pintura mural esta lucha, ¿no?, esta pelea. Pero lo que me interesa es que vean cómo la vírgula de la palabra se estilizó de manera tal que sigue oyéndose el grito del guerrero que ya cortó una cabeza, pero al mismo tiempo se ha estilizado de manera tal que se ha convertido en un dibujo elegante frente a la boca abierta del indio que viene luchando, de este caballero tigre, tal como está vestido. Estas filacterias que vimos en las pinturas anteriores
se van a utilizar en México de una manera extensísima para contar de nuevo, para contar historias. Esto es, en el caso de la Totapulcra de Huejotzingo, es clarísimo, porque no solamente está hablando de todos los títulos marianos, no solamente está diciendo la famosa frase de Totapulcra esta Micamea, sino que además está poniendo a Santo Tomás y se me acaba de ir del otro lado, bueno, alguien lo recordará, es decir, al dominico y al franciscano, y las distintas posiciones. La frase es dignare me, laudare te, virgosa grata, pero se me acaba de ir el nombre. Es decir, que está contando no solamente los títulos marianos, Torre de David, Fuentes de Aguas Vivas, y todos los que conocemos, sino que también está diciendo, hablando de las posiciones de estos dos ilustres representantes de dominicos y franciscanos frente a la imagen de la Totapulcra, posteriormente y universalmente Inmaculada Concepción. Esto se repitió con una absoluta claridad. ¿Ayuda para entender? Sí. ¿Se entiende? Sí, todavía se entiende, me imagino, o imaginen ustedes que cuando recién se pintó, se veía con mucha claridad. Civitas Dei, Ciudad de Dios, ¿sí? Torre de David, ¿no? Fuente de Aguas Vivas, y por supuesto arriba, Totapulcra, esta Micamea. Esto es la filacteria, tal como en el brazo del judío orante, en las imágenes, rodean a las imágenes, rodean al detalle dentro del cuadro y los hacen decir para que se pueda leer y repetir, memorizar, fijar en los ojos, ¿sí? Espejo sin mancha, aparece aquí del lado superior derecho. Esto de lo que tanto se ha hablado, por ejemplo, y del que el equipo de El Sarroyo, Omelia Hernández, Jaime Cuadriello han publicado un maravilloso estudio. Quisiéramos que toda la pintura novohispana estuviera estudiada con esa calidad de interpretación técnica y de interpretación iconográfica, iconológica. En este martirio de San Ponciano, fechado en 1605, firmado por Baltasar de Chave, que sabemos que era Orio porque se agregó finalmente el segundo apellido, pero que firmaban solamente Chave o Baltasar de Chave, y donde aparece un niño diciéndonos que si Roma ingrata y cruel hoy a Ponciano atormenta, México alegre y contenta se enriquecerá con él. ¿Qué es lo que da, qué es lo que otorga este pequeño niño, esta imagen con este papelillo donde de una manera muy sencilla une a Roma y a México, une a este mártir San Ponciano con la realidad mexicana de principios del siglo XVII, y resulta que la orden, la Compañía de Jesús, había traído ya, está muy estudiado el caso, una gran cantidad de reliquias a México, algunas con suerte diversa, y el cuerpo de San Ponciano, llega a México y es festejado gloriosamente por la Compañía de Jesús. En un momento, además, en el que todavía la Compañía, quizás como hoy, pequeño homenaje a los jesuitas muertos en el norte de México, estaba haciendo del martirio una manera, una forma de acceder gloriosamente
al cielo. Esta condición parlante de la pintura novohispana, casi podemos seguirla, va dejando su rastro siglo tras siglo. Fíjense que he tomado algunos ejemplos, de nuevo, no podríamos hacerlo de otra manera, ya van a ser las 6. He tomado algunos ejemplos porque quiero mostrarles la manera en que esta condición de la pintura religiosa, simbólica, didáctica, efectiva, ¿sí?, conmovedora, imágenes de piedad que buscan atrapar a aquel que ve, en muchos casos, como este, se apoya en un pequeño texto que le permite a quien ve saber que es sanponciano, saber que fue Roma, donde lo atormentaron, donde sufrió el martirio, y que México lo recibe alegre, contenta, como recibía a tantas otras reliquias. ¿Por qué? Bueno, la explicación sería muy larga y posiblemente Gabriela Sánchez Reyes ya ha escrito sobre el tema y mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer, y especialmente ahora que está haciendo un fantástico estudio sobre los cuerpos santos que llegaron a México en distintos momentos de la historia del país. Pero la idea es que las reliquias significan, ¿sí?, son un resto que permite identificar, en algún caso, tocar, acceder a estos fragmentos de cruz, de tela. Recuerdo en este momento una historia que nos hizo Jorge Guadarrama hace muchos años, donde decía que al revisar una vez a la Virgen de Guadalupe, por detrás al lienzo de la Virgen de Guadalupe, se vio que tenían faltantes, varios, y se encontró que hubo durante mucho tiempo la costumbre de cortar pedacitos del lienzo sagrado y enviarlos a personas muy, muy destacadas, muy importantes, para lograr la recuperación de su salud. Esta es la función mágico-milagrosa de una reliquia, y estos mártires que murieron declarando su fe, diciendo quiénes eran, que eran cristianos, ya fuera del símbolo expresado, ¿sí?, no solamente por un peso o por un ancla, sino diciéndose, declarándose cristianos, eran al mismo tiempo ejemplo para esas juventudes que la Compañía de Jesús asumió el compromiso de educar en la fe. Durante muchos años se habló de este retrato, también firmado por atribuido al mismo pintor, Baltasar de Echave Orio, un retrato de dama. Así entró a las distintas colecciones a las que perteneció, así estuvo exhibido durante muchos años en la Pinacoteca Virreinal, y así pasó al Museo Nacional de Arte. Un hallazgo realmente sorprendente e interesante al mismo tiempo, de dos pinturas que fueron compradas por una coleccionista norteamericana e integradas en Nueva York a mediados del siglo XX, y que fueron incorporadas al museo Isabella Gardner, permiten entender que son copias del siglo XVIII. No puedo decirlo todavía porque no he tenido la oportunidad de estudiar las pinturas, pero ahora verán por qué quizá sea posible que se trate de copias realizadas por Miguel Cabrera. La inscripción, de nuevo, las inscripciones, tanto del retrato masculino como del femenino, nos permiten entender que se tratan de una pareja de esposos
de don Diego Caballero y de su esposa, la señora Inés de Velasco, fundadora del convento de Santa Inés. Dice Requiescat Timpache, lo cual hace pensar que fue pintado o se le agregó la inscripción, como a veces se hacía, después de 1599, cuando la señora falleció. El asunto es que esta pareja de estos personajes de la Ciudad de México en el siglo XVII, finales del XVI, principios del XVII, de una extensa fortuna, ambos donaron una cantidad muy importante para la fundación del convento de Santa Inés. El retrato que estamos viendo, por lo tanto, no es un retrato de una dama, sino el retrato de doña Inés de Velasco. Lo he publicado hace 2 años, pero parece que es difícil que el UNAL cambie de opiniones. A lo mejor logro que algún día se convenzan de este asunto. El retrato, sin duda, es de la época de finales del siglo XVI, y posiblemente los dos que estamos viendo, posiblemente digo, sí sean del siglo XVIII, una copia realizada, no sé si por el mal estado de los anteriores, quizá porque se perdió el de Diego Caballero, no se ha conservado, las suposiciones son múltiples. El asunto es que hoy sabemos de quién se trata el retrato de dama, y que posiblemente Miguel Cabrera, que tenía cierta relación con el convento, hubiera hecho la copia de los mismos. La inscripción es la que saca al retrato del anonimato y lo convierte en un personaje al que podemos seguir e intentar conocer y estudiar mejor de lo que sabemos hasta el momento. En un cuadro del siglo XVII que conozco bien y que ustedes quizá también, que se conserva en el Museo Nacional de Arte y que se trata de la aparición de la Virgen a San Francisco, realizado por el pintor José Juárez, aparece un personaje en la parte inferior particularmente interesante. De nuevo es un niño, en este caso un niño elegantemente vestido, el que nos dice que el cuadro fue hecho a devoción de su padre, Alonso Gómez. Lo que he podido conocer hasta el momento es que Alonso Gómez fue en esta época, considerando que pudo haber habido 100 personas con el mismo nombre, pero en esta época vivía un médico en la Ciudad de México llamado Alonso Gómez, que se fue a vivir a La Habana. Entonces, si esto en algún momento logra tener algún sentido, podríamos pensar quizá que el padre, despidiéndose de su hijo y tratando de dejarlo bajo la protección de los franciscanos, hizo pintar esta obra. La idea puede ser muy interesante, aunque por el momento no he podido avanzar más que en esto. De nuevo, es la palabra unida a la imagen lo que le da un distinto sentido a una historia que conocemos bien, que es uno de los milagros de la vida de San Francisco, cuando la Virgen aparece para entregarle a su hijo. Del mismo pintor, esta es otra historia relacionada con las palabras. En la Catedral de México, en la Capilla de Reliquias, se encuentra este cuadro donde se representa la escena de Cristo que se despide de su madre, aproximadamente de 1647. Preparando el cuadro para una exposición, se vio que era posible que hubiera restos de una inscripción debajo de la pintura, y en los talleres de Saint-Cropin se hizo la limpieza de la misma. En este ángulo apareció entonces la inscripción que dice: a devoción del ilustrísimo señor don Nicolás de la Torre, obispo de La Habana, deán que fue de esta santa iglesia. Bien, hasta ahí podríamos decir que esa es una inscripción que, igual que la anterior, dice que el cuadro fue hecho a devoción de alguien, ¿no? Pero este nombre
une, y esta inscripción, de nuevo las palabras, como estas unidades de sentido, nos ponen en otras circunstancias de comprensión de pinturas y de historia. En el año 1985 tuvimos la oportunidad de hacer un estudio sobre la catedral de las distintas capillas y espacios de la Catedral de México. Yo estudié en ese momento una capilla donde todavía hoy se encuentra esta pintura firmada y fechada por Baltasar de Chaveorio en 1618. Pero resulta que hay un inventario de 1632, donde describe a la pintura, pero dice que donde aparece el retrato de don Nicolás de la Torre, del racionero don Nicolás de la Torre. El racionero tenía en ese momento unos 30 años, más o menos. Y como muchas historias de las que conocemos, una larguísima vida capitular. La inscripción en el cuadro de José Juárez y el relato en el inventario de 1632 me permitió inferir que este señor que estamos viendo es el racionero en ese momento, Nicolás de la Torre, que es el mismo señor obispo de La Habana, Nicolás de la Torre, que en 1647, antes de ir a asumir el cargo de un obispado, de una sede donde murió años después, es la misma persona. Y que son además pequeños relatos que atestiguan algo que un querido amigo y colega ha estudiado maravillosamente bien, y que son estas larguísimas vidas capitulares, las vidas de estos señores del cabildo, de las catedrales, que a veces por 20, 30 o 40 años hacen vida dentro de la catedral, carrera dentro de la catedral, y que van dejando su impronta en devociones varias de distinto tipo en los muros de capillas y en los objetos y en la orfebrería y en los retablos de sus catedrales. Uno de los problemas con los que se enfrentó la pintura y la iglesia en Nueva España fue la necesidad de controlar la geografía. Esto es, una geografía que, como hemos visto, se desarrolló durante siglos en Europa con una tradición plástica, con una tradición de representación. Esa tradición de representación había hecho a San José un anciano. A pesar de las críticas de los tratadistas que dicen, ¿por qué hacen a San José un anciano? ¿No? Entonces, creen entender que San José se representa como un anciano, porque solamente un anciano aceptaría casarse con una joven virgen y respetaría su virginidad. Esto es el pacto que se había hecho. Y solamente un anciano tendría la paciencia para soportar todo lo que pasó después. Sin embargo, en este control sobre la imagen, las transformaciones se dieron tanto en Europa como en Nueva España. Lo que es más interesante es que las representaciones de un San José maduro, pero no anciano, como es el caso de la pintura que vemos a la derecha de Murillo, de aproximadamente 1660-70, y del lado izquierdo unos desposorios atribuidos a Sebastián López de Arteaga, aunque todavía en discusión, donde aparece un San José no solamente joven, sino muy joven. Y lo que es más interesante aún, tan joven como la Virgen. Esto es, que esta idea de que la Virgen era una niña o una muchacha muy joven cuando se desposa con San José, se recupera en una nueva historia donde se construye a una pareja de jóvenes, ¿sí?, que contraen matrimonio, que establecen su alianza, digamos. Y lo que resulta interesantísimo es todas las dificultades y todas las críticas y toda la tratadística que se había hecho hasta el momento
van pasando por el hábito de generar nuevas costumbres plásticas. Una de ellas es que la gente, el cristiano creyente en estas tierras, prefiere ver a un San José joven y así va haciéndose cada vez más joven. En España, esta idea de representación de Murillo como un hombre, digamos, cuarentón, ¿sí? Es la que se hace firme. No es un anciano, pero tampoco un joven tan joven como la que aparece en la pintura mexicana. Otro de los problemas es la corrección del dogma. Esto es, en muchos casos, como en esta anunciación, la luz, que en este caso tiene una pequeña forma, una forma pequeñita, chiquita, no sé si se ve el cursor con el que estoy marcando, esta forma que está cerca de la ventana, que en algunos casos la forma es un pequeño niño que está bajando en la luz para penetrar en el vientre de María. Esto, que es una incorrección desde el punto de vista dogmático, en Nueva España se convierte en esto. En una escena como la que representó Villalpando, que se conserva en el Museo Guadalupe de Zacatecas, donde todo es alegría. Desde la magnífica corte de ángeles que acompaña la escena de la Anunciación, ya no es solamente esta escena adusta que reconocíamos, o estoy pensando ahora en Frangélico, tendría que haberla puesto la imagen, esta escena famosísima de Frangélico, donde el ángel aparece frente a la Virgen y son las dos personas solas en ese muro, ¿no? Y esta escena gloriosa, llena de ángeles, con una enorme alegría, color, luz, hasta esta luz, la luz del sol, esta luz que va a penetrar el vientre de María, es de una enorme simpatía, ¿sí? Es una cara radiante, sonriente, la que nos representó Villalpando para anunciar esta escena. Pero el gran show de la palabra, el gran momento de la palabra, está en los retratos, sin duda, ¿no? Esto es, los retratos tienen, no solamente en México, pero bueno, este es el caso que estamos trabajando, las descripciones, enormes descripciones, larguísimas descripciones en algunos casos, inscripciones en los retratos, lo que hacen es compartirnos la historia del retratado, de manera tal que en algunos casos inclusive dejan espacio, se deja el espacio para actualizar su muerte. Esto es para llevar en el registro del momento en que el retratado deja este mundo y se anota cualquier otra biografía, pero en este caso como parte de una biografía pintada. ¿Por qué digo de una biografía pintada? Porque sin duda lo más importante de la vida de don Juan de Escalante Colombres y Mendoza fue los cargos que obtuvo y por supuesto su condición de oidor de la Chancillería de México y electo para la de Granada. Y por eso luce esta maravillosa garnacha que vuela como si se tratara de uno de los ángeles que revolotean en alguna de las escenas que conocemos, ¿no? Porque está representando el oficio que ejercía para la corona, cuya dignidad seguramente lo llenaba de orgullo para él y para su familia, los Escalante, Colombres y Mendoza, que ascendieron por distintos tipos de carreras, tanto en la Catedral de México, es decir, en la vida religiosa, como en la vida civil, que es el caso de Escalante. O nos permite acercarnos a devociones no tan conocidas como la Divina Peregrina, ¿no?
La Divina Peregrina, que es una devoción del norte de España, de Sahagún, y que llega con los colegios apostólicos a México, y los padres misioneros la llevan en misión, y hay representaciones, imágenes de la Divina Peregrina por muchas iglesias del norte de México. Lo que es interesante es que nos cuenta en esta pequeña inscripción, de nuevo, la palabra, nos cuenta no solamente quién es la Divina Peregrina, sino también que el arzobispo había concedido indulgencias, que está unida a algo que la Divina Peregrina en España no tiene, que son los pecados capitales. Faltan la ira y la envidia, pero seguramente porque pudo haberse borrado la inscripción. Pero es algo fantástico la manera en que una imagen muy sobria, como es la Divina Peregrina en España, aquí fue adaptada y se le incorporan todos estos personajes que representan los pecados capitales en la parte inferior. Si hubiera reconocido, bueno, es posible, sí, no, que habría que haberla mirado con mucha atención y posiblemente se hubiera pensado que era algo parecido, pero no necesariamente la misma imagen. Algo parecido pasa con la identificación de los retratos. En este caso, en Guadalupe, en Zacatecas, donde cada uno de los frailes no solamente está identificado porque es un retrato, retratos interesantes por cierto, sino que además llevan su nombre, el nombre. Esto es la necesidad de hacer de un cuadro la historia de una misión, la historia de un compromiso, el compromiso de los franciscanos con el norte de México y del Colegio de Propaganda Fide, en particular el Colegio de Propaganda Fide de Querétaro, desde donde salieron en sus misiones hacia el norte de México. El caso es que cada uno de ellos está identificado y es posible pensar, creo que claramente, que el pintor tomó notas, ¿sí?, para identificarlos: color de piel, pómulos, nariz, el tamaño de la tonsura, pero no contento con ello, puso sobre cada una de sus cabezas el nombre para que la historia no pudiera olvidarlo. Esto es algo que sucedió también en Europa, pero ya no en este periodo. Esto es, las identificaciones, las cartelas y todo lo demás salen muy tempranamente de la pintura europea. Una pintura que está enrollada en cantidad enorme de filacterias y que de pronto los invito simplemente a que se acerquen a cualquier museo, entren a la maravillosa y generosa página del Museo del Prado. En Velázquez no hay una línea, en Murillo no hay una línea, en Zurbarán no hay una línea, y por decir nombres de los más conocidos. Esto es que a finales del siglo XV, en algunos casos principios del siglo XVI, en alguna pintura de retablo queda por ahí alguna filacteria todavía enrollándose, pero en general esta relación de imagen y texto desaparece de la pintura europea. En cambio, en América, porque este no es solamente un fenómeno mexicano, la relación entre imagen y texto se hace cada vez más intensa y nos cuenta, inclusive en algunos casos, largas y complicadas historias. Voy a cerrar con esto porque es la última cosa que he publicado el año pasado y que nos cuenta una historia divertida en un objeto, ¿no? Este objeto es el biombo de la China, comprado para el Museo de América en el año 2013, restaurado y acondicionado y ya puesto en una sala, al que vi cuando estaba en el proceso de recién llegado a los talleres de restauración en el museo. Vi entonces una escena que es esta escena central, donde sobre la imagen de los dos hombres que están cargando una caja dorada,
una caja dorada, está escrito el sello real. Y adelante, estos dos personajes que llevan cartelas muy parecidas, blancas, que dice el mandarín chin, ¿no? El mandarín chin chin. Y supuse entonces que se trataba de una escena de traslado del sello real, algo que para el ámbito de las Indias fue tan importante. Pero resulta que ya estudiando el biombo con cuidado, con atención, y poniéndole atención sobre todo a las inscripciones que aparecen en las distintas hojas en la parte superior, estaba contando una historia muy crítica sobre pasajes de la China, de la historia de China. Se trata, pues, se las voy a hacer corta para que tengamos posibilidades de hablar, que me hagan ustedes preguntas y comentarios. Se trata de una historia de la China que escribió un jesuita, el jesuita Álvaro Semedo, que escribió, es la primera historia de la China por alguien que sí estuvo en China. Esto es, que las historias de China que se habían escrito hasta el momento, se basaban en informes que hacían llegar sobre todo a los padres de la Compañía de Jesús. En cambio, el padre Semedo vivió muchos años en China antes de que lo expulsaran en 1640. Ya en Italia se dedicó a escribir. Escrito en portugués y que fue traducido muy rápidamente al castellano. En la edición que consulté es de la Biblioteca Nacional de España y es de 1642, publicada en Madrid en 1642, pero también se tradujo a inglés, italiano, francés, bueno. Entonces, en esta historia de la China, Semedo es muy crítico con las cosas que allí sucedían. Por ejemplo, ¿no? La continuidad en algunas supersticiones como la lectura de manos, la lectura de cartas, la lectura de las estrellas, y dice, por ejemplo, bueno, nadie sale, ¿no?, de su casa sin antes saber lo que va a pasar ese día, ¿no?, según las estrellas, o se hacen leer las manos o las huellas de la cara por alguno de los adivinos que andan por ahí pululando, entre tantas y tantas otras críticas. En este caso se está refiriendo al gobierno, ¿no? Y entonces dice que el que gobierna mal puede o no salir, ¿no?, más o menos indemne, ¿no?, de su mal gobierno, pero el asunto es que fue el texto el que llevó a comprender que se trataba de una relación imagen-texto con esta historia de la China de la que les acabo de mencionar. Con esto termino. La relación imagen-texto es una relación muy compleja. He dejado fuera exprofeso a la emblemática, porque eso sí requeriría una larguísima conversación sobre el tema específico de la emblemática, donde la relación imagen-texto se amplifica de una manera absoluta. Espero que les haya interesado y estoy a su disposición para preguntas, comentarios sobre el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nelly Chicó, por esta conferencia extraordinaria, interesante y sugestiva. Me llaman, bueno, yo prefiero darle la palabra a los que nos han seguido, pero realmente esa base sobre la que has puesto la pintura novohispana me parece verdaderamente extraordinaria, y uno cambia de parecer. Eso de las cruces de atrio, esos de las cruces de atrio, pues yo las veía ciertamente bajo otra perspectiva según nos lo habían explicado, y ahora pues no, cambia totalmente la percepción, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, mira, no sé si en el chat hay, bueno, yo sé que hay muchas felicitaciones, agradecimientos,
Bueno, espérame, que el perro está muy gato. Pero bueno, no sé si alguien quiera preguntar, inclusive lo puede hacer directamente de viva, ¿cómo se llama? De viva voz, si quiere levantar. Cristina Ríos, adelante. Sí, muchas felicidades, doctora Nelly. Yo le escuchaba muy al principio que mencionaba esta función de la imagen según lo apunta Tomás de Aquino. Y bueno, bueno, la pregunta es, la función de la imagen para los procesos místicos también, ¿verdad? O sea, había esta relación de la imagen como un ejercicio espiritual, ¿cierto? Sí, absolutamente sí. No quise detenerme en los jesuitas y la imagen y la creación de los loci para su desarrollo del rezo, de parte de San Ignacio de Loyola y la construcción de estos distintos momentos, porque me hubiera parecido un poco superficial tratarlo rápido, porque requiere de una mayor explicación, sobre todo porque desde el punto de vista de la historia del arte hay creaciones excepcionales sobre el tema. Tal es el caso de la Biblia de Jerónimo Nadal, ¿no? La Biblia de Nadal, que aunque se terminó después porque tuvo una larguísima y compleja historia su elaboración, pero en realidad está basada justamente en este pensamiento, en la posibilidad de entender la relación entre la historia escrita, la narración visual, y de ahí la posibilidad de generar después una meditación interior, una reflexión de quién está viendo. Pero como el proceso es tanto de la creación de la herramienta, esto es la Biblia Natalis, como el proceso ignaciano, me parece que requerirían una explicación aparte. Eso es para que me inviten otra vez. Desde luego, sin lugar a dudas, sí, pero por supuesto, claro que sí, sí. Pues no sé si haya algún otro comentario. Y si me lo permite, profesor Manuel, Claro. en la relación que usted mencionó entre qué llega más rápido, si el oído o la imagen en la pintura, pues es toda la querella, ¿no? De las artes, ¿no? Exacto. En el medioevo. Y lo que es muy interesante es que ya en el Renacimiento toma otra función. ¿Nos podría explicar este paso? Sí, es que de lo que no estoy muy convencida es que realmente tome otra función, porque justamente y paralelamente al desarrollo de las artes visuales, muy en particular los dominicos, desarrollan toda una estrategia para la elaboración de los sermones, inclusive tienen fórmulas para la elaboración de los sermones. Esto está muy bien estudiado por Hervé Martin, que tiene un libro espléndido sobre los dominicos y los sermones, y estas escuelas que enseñan a construir imágenes para decir, imágenes en palabras, imágenes con palabras, que al mismo tiempo busquen conmover al que escuche. Es toda una escuela de construcción de sermones. Y eso se hace simultáneamente con la transformación en la imagen. Esta disputa no se resuelve, Cristina. En realidad, la disputa entre la imagen, entre los sentidos, ¿no? Entre el oído y los ojos, creo que todavía hoy, a pesar de que vivimos en una cultura tremendamente visual, pero no se resuelve, ¿no? Sin embargo, en ese momento creo que es muy claro que hay un desarrollo, digamos, que pasa en particular por algunas órdenes religiosas, como los dominicos, muy intelectuales, los agustinos, muy intelectuales, que ponen en el sermón y en el desarrollo del sermón una esperanza en la palabra, ¿sí? Y por otro lado, una religión mucho más sensible, como sería el caso de los franciscanos, pero también de los jesuitas, con todas las salvedades hechas de que los jesuitas lo ven como escalas, digamos, para llegar a otra cosa. Entonces, es como si simultáneamente estuvieran pasando, ¿sí?,
distintas situaciones frente, en torno a y junto con la elaboración de sermones y de imágenes que buscan, ¿no?, la emoción. Yo cuando leía, por ejemplo, a mi colega Carlos Cerrejón Peredo, que tiene un libro espléndido sobre los sermones, y la manera en que apostaban, ¿no?, por estas grandes construcciones retóricas, casi me convencía. Pero resulta que cuando oía, por ejemplo, leía, por ejemplo, los famosos arcos de ingreso, ¿no?, para los obispos, arzobispos, para el virrey, con estas construcciones retóricas terribles, dificilísimas y llenas de referencias a la cultura clásica y dioses y diosas y todo aquello, que me imagino que debe haber sido una cosa terrible para esta gente escuchar todo aquello que llamaban comediantes, ¿no?, les explicaban acerca de lo que estaba sucediendo ahí. Pero pensaba, seguramente era mucho más fácil que entendieran la imagen, a que retuvieran todo aquel mundo retorcido de dioses, diosas y demás que les estaban contando. Bueno, esto es nada más que una contestación muy rápida a un problema que, como usted muy bien señala, es la gran polémica, ¿no? La imagen o la palabra. Así es. Bueno, Sandra Pot dice, doctora, por favor, que nos recomiende un libro sobre este tema, el que trataste, desde luego, ¿no? La verdad es que me da mucha pena, pero hay que ser completamente honesta. En un libro que tengo publicado ya hace años, tengo un largo capítulo dedicado a esto. No está puesto al día porque le he ido agregando muchas cosas, pero la polémica, los puntos más importantes de la polémica están ahí. Es el libro de José Juárez, quedan unos pocos ejemplares, me dijeron el otro día en Estéticas, y lo estaban vendiendo a $200 en la librería del instituto. Pues hay que correr inmediatamente. Pues sí. Si alguien tiene interés, ¿no? Hay un largo capítulo dedicado a la polémica. Ahora, para lo que estoy escribiendo ahora, que es esta relación imagen y palabra, lo estoy poniendo al día en muchas cosas, pero bueno, eso todavía lo entrego en diciembre. Muy bien. De María Eugenia Serio dice, ojalá sea invitada próximamente para hablar de la simbología del color. Pues sí, porque nos dejaste intrigados con ese tema, ¿eh? Es que el asunto de por qué el amarillo es el color de la traición tiene que ver con las tradiciones alquimistas. Pero bueno, y el veneno, y el color del veneno, que es amarillo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que podríamos desarrollar en otro momento con mucho gusto. Muchas gracias. Elizabeth dice, a la obra de Masaccio, ¿se le dio algún tratamiento para que quede como nos lo muestra la diapositiva? Se restauró, y como pasa siempre con las restauraciones, se queda uno pensando, ¿qué pasó aquí, no? Se le fue la mano a los restauradores, ¿no? Es posible que así haya estado cuando Masaccio la terminó, ¿no? Es posible que así hubiera estado. Sí. Lo que sucede es que, claro, tras siglos de pintadas, repintadas, suciedad, está en una iglesia, por lo tanto, todo lo que en una iglesia sucede de la gente, ¿no? Los saumerios y todo esto, la hubieran ennegrecido mucho. Además de la intervención que, como les decía antes, le hicieron, ¿no?, de pintarle estas hojas y demás. Es posible que tampoco a la persona que preguntó, las fotos no son mías. Por lo tanto, tendría yo que volver a Florencia, algo que me encantaría, y tomar mis fotos para ver si efectivamente son los colores que se pueden ver o son los colores
de las fotografías, ¿no? Eso, si no se está frente a la obra, nunca se puede saber. Así es. Me haces recordar que el David que estaba en la plaza de Florencia, sí, Florencia. lo vistieron porque los vecinos no querían que se viera desnudo. Entonces digo, imagínate en las iglesias, pues obviamente esto tendría que ir cambiando, ¿no? Dice, por último, dice, para la doctora Nelly, el tema ya quedó plenamente delimitado, pero ¿sería posible nos ilustrara sobre la manera de cómo distinguir entre una obra original y reproducciones más o menos contemporáneas? No, Es muy difícil. yo no, la verdad es que yo no sería capaz, pero Sí. sería muy interesante quizá que pensaran y consideraran en invitar a jóvenes, inteligentísimas colegas que están trabajando en el Instituto de Investigaciones Estéticas, que desde la historia del arte y la restauración están haciendo investigaciones espléndidas, como El Sarroyo, por ejemplo. Publicaron hace poco un libro que se llama Historias del Pincel, donde estudiaron los cuadros de Martín de Bos, que se encuentran en la Catedral de Cuautitlán, más otras obras de Pereins y demás. Y es interesantísimo porque a partir de una enorme cantidad de dispositivos, de tecnología para abordaje de la imagen, además de fotografías de altísima resolución y espléndidos equipos que maneja muy bien Eumelia Hernández, están haciendo investigaciones de veras de enorme importancia. Posiblemente alguna de ellas, con mucha mayor seriedad que yo, podría decirles de qué manera la técnica de un pintor se puede distinguir en una cercanía, en una reproducción o en otra. Yo en este momento lo podría hacer de una manera muy poco seria, poco seria. Pues tienes muchas felicitaciones, muchas invitaciones a que vuelvas a deleitarnos, pero también a aprender tantísimo como lo hicimos ahora con tu exposición. Y no nos queda más que darte las gracias, doctora Nelly Sigó, pues por habernos presentado esta investigación, que detrás de esto hay muchas horas de estudio, muchos ojos, muchos oídos. Así que bueno, pues todo el público que nos siguió, que llegaron a más de 150, que por cierto, ay, es que el perro me está atacando. Por cierto, algunos tuvieron problemas por las tormentas que han caído de Celaya, por ejemplo, nos dijeron que se había ido el internet, aquí en la Ciudad de México igual, pero bueno, realmente tuviste una audiencia muy alta, cosa que Gracias. nos da muchísimo gusto, pero bueno, muy merecida por todo lo que has estudiado en torno a la Nueva España y la conexión con Europa. Muchas Pues gracias. Para alguien que se dedica a estudiar y a enseñar, es lo mejor que haya un público que no tiene nada mejor que hacer que pensar en aprender algo con alguien. Eso es maravilloso. Es decir, no son alumnos encerrados en un salón, sino gente que por gusto te quiere. Así es, efectivamente. Muchísimo. Se agradece. Pues muchísimas gracias, muchos aplausos por parte de todos los seguidores y gracias. Personalmente y a nombre del Centro de Estudios de la Universidad de Anáhuac y del Museo Sumaya, al agradecimiento profundo y esperamos tenerte nuevamente con esos temas tan apasionantes que nos has anotado. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Adiós, hasta pronto. Hasta pronto, gracias.